¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de verdad reencontrarnos en este día, martes 25 de noviembre, prácticamente cerrando con la última semana este mes de noviembre y aperturándonos al último mes de diciembre. Un año bastante turbulento, un año donde hemos llevado adelante elecciones nacionales que han dado un resultado realmente nefasto. A esto nos ha llevado todo este manoseo del órgano judicial, del Tribunal Supremo Electoral y estos autoprorrogados que le han hecho tanto daño a nuestro país a través del poder político en su momento en manos de Luis Arce y ahora bajo el mismo modus operandi. Esta situación no cambia en este gobierno de Rodrigo Paz Pereira. A propósito de este gobierno, queremos hacer referencia a un tema que se ha dado a conocer en las últimas horas. Ustedes recordarán que se ha hablado muchísimo desde el año pasado en una estrategia de las derechas de querer involucrar a Evo Morales con un tema del narcotráfico, pero no es novedad. Ya hace más de 20 años atrás, a Evo Morales han intentado etiquetarlo de que está relacionado con narcotraficantes y que la región del trópico pues se dedica al narcotráfico integralmente. Ese discurso les ha servido para tener apoyo de la embajada norteamericana, apoyo económico, apoyo técnico, político, para que de esa manera las derechas recuperen el poder por la fuerza de la mentira. Eso ocurrió el 2019 y han sido cooptados también los del gobierno pasado de Luis Arce Catacora y ahora se está retomando con el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. ¿Y quién era ese personaje con quien querían vincular a Evo Morales? Maximiliano Dávila, sí, un ex responsable de la lucha contra el narcotráfico. Y decían que tenía una estrecha relación con Evo Morales. En las últimas horas, a propósito de este tema, salió a la luz una entrevista en vivo. ¿Con quién? Hecha por el señor Pomacusi, un periodista que radica en Santa Cruz, acá en Bolivia, con este señor, Maximiliano Dávila, desde Estados Unidos. Se dice que estaba ya a puertas prácticamente de ingresar a sus celdas y es cuando pues hace esta entrevista, pero voy a dar a conocer un resumen de lo que dice esta entrevista y por qué es tan importante que lo demos a conocer. Primera parte, Pepe Pomacusi presenta una entrevista de Maximiliano Dávila. ¿En qué programa? Fama, Poder y Ganas. Textualmente, Maximiliano Dávila responde a las preguntas que le hacía el periodista. Una de ellas que es realmente clave y dice: me pidieron involucrar a Evo. Exclusivo. Maximiliano Dávila desde la prisión de New Jersey en Estados Unidos. Habló por primera vez desde que fue extraditado a Estados Unidos. Dice Maximiliano Dávila en su entrevista que se siente estafado por los abogados de oficio que le dieron en Estados Unidos. Indicó claramente en reiteradas oportunidades el señor Dávila que no aceptó involucrar a Evo Morales, ni a García Linera, ni a Carlos Romero, ni a Juan Ramón Quintana, ni a Felipe Cáceres. Todos estos personajes que nombro son de alta relevancia porque han acompañado el gobierno ¿de quién? De Evo Morales Ayma. Dice Dávila que le pidieron involucrar a todos estos altas autoridades de ese entonces y así le daban su libertad. Y entre comillas dice lo siguiente textualmente Dávila: no puedo involucrar a quien no he visto involucrado. Voy a reiterar: no puedo involucrar a quien no he visto involucrado. Más claro, agua. Toda esta narrativa de la embajada norteamericana de querer vincular a líderes progresistas, principalmente de América Latina y del Caribe, con el narcotráfico, se cae completamente, se destroza ese discurso mentiroso del gobierno de los Estados Unidos. Y es lo que la derecha repetía permanentemente, que Evo Morales del trópico de Cochabamba estaría vinculado con el narcotráfico. Y aquí lo dice al principal acusado y quien prácticamente está en la cárcel en los Estados Unidos. Han querido negociar su libertad a cambio de que este señor Dávila involucre a Evo, involucre a otros exministros que acompañaron en su momento el gobierno de Evo Morales.
Finalmente, ¿qué dice Dávila? El ex jefe antidroga de Evo, dice, ha sido sentenciado en primera instancia en Estados Unidos. Va a apelar, le dicen, y él responde: ahora no acepto abogados de oficio de Estados Unidos. Contrataré otro abogado particular, porque son quienes han tratado de que llegue a esta negociación, pero lanzando o testimoniando mentiras. ¿Todo para qué? Para involucrar a líderes políticos progresistas de nuestro país. Y pues qué lamentable, de verdad, que esta narrativa tan mentirosa haya hecho daño finalmente a la democracia, porque sí lo ha hecho, no es la primera vez, ¿no?, que se habla del tema narcotráfico, no es la primera vez que intentan eliminar a un líder de izquierda. Y Evo Morales está en la mira de Estados Unidos desde antes que fuera presidente. Ya antes de ello lo habían hecho expulsar de la Asamblea Legislativa, en su momento Congreso. En su momento lo han hecho encarcelar, golpear, estigmatizar. Y miren, ya llevan 25 y más años queriendo lograr este propósito y no lo han conseguido. Y hace unas horas atrás habla este periodista, Pepe Pacuzzi, en directo con Maximiliano Dávila, y este señor dice su verdad. Me han estafado, yo no voy a negociar en esta medida mi libertad, y mucho menos involucrando a quienes no han estado involucrados en temas de narcotráfico. Yo espero que esta entrevista, así como se ha magnificado el hecho de que lo hayan extraditado hace meses atrás a Maximiliano Dávila, salió desde el periódico más desconocido de este país hasta las grandes cadenas nacionales e internacionales, diciendo que había sido extraditado y que ahora Evo iba a caer, que a Evo también lo iban a extraditar. Por Dios, decían muchas cosas. Ahora se callan muchos medios de comunicación. Ya no sacan esos grandes titulares, indicando que finalmente Maximiliano Dávila dijo su verdad, dijo la verdad. Evo Morales Ayma no está involucrado en temas de narcotráfico, nunca lo estuvo, nunca le dio órdenes que estuvieran vinculadas a este ilícito, y definitivamente que ha transparentado y ha dicho una verdad que la gente acá en Bolivia no solamente debe tomar conciencia de la realidad, sino también que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, y quien pensaba que se le iba a hacer fácil con estas mentiras dañar a este líder, dañar al expresidente Evo Morales, se les ha caído. Quisiera saber ahora qué van a inventar, cuál va a ser la jugada, la treta, o para presionar a este señor Dávila, o para hacer otra maniobra con el fin de seguir acosando, amedrentando y jugar con la vida de Evo Morales. Evo Morales debería estar libre, transitando libremente por todo nuestro país, pero hoy lo tienen confinado. Pese a ello, su discurso, su liderazgo, su transparencia, este sacrificio que ha hecho también durante los años que le ha tocado luchar como líder sindical, líder social, activista, pero también como nuestro expresidente, le ha permitido sembrar en los y las bolivianas, ¿no?, una esperanza de que no hay mejores o superiores personas a ti. Todos somos seres humanos y todos merecemos vivir en una sociedad donde seas aceptado como eres, con tu forma de pensar, con tu procedencia de identidad cultural, con tu nivel económico y con una gran aspiración de mejorar esas condiciones de vida. Y es lo que ha sembrado Evo, y por eso es fuerte Evo. Y me alegra muchísimo que esta noticia, que hoy pretende ser enterrada, pretende ser, qué sé yo, aplacada en su difusión, pues sea la única verdad que realmente debería prevalecer, y no los inventos de las derechas, quienes de manera falaz, de manera arbitraria, abusiva, todos los días repiten que Evo Morales estaba metido con el narcotráfico. Quisiera saber qué va a decir la señora Amalia Pando, qué van a decir el señor Virgilio Lema, toda esa gente cargada de odio que todos los días habla en las redes sociales principalmente para tratar de meterle a la cabeza de la gente que Evo Morales estaba metido con narcotraficantes. Y acá está clarísimo lo que ha dicho el señor Maximiliano Dávila. No lo ha involucrado, no tiene por qué hacerlo, porque Evo ni ninguno de sus exministros estuvo involucrado con el narcotráfico. Nada más claro, un golpe durísimo para las derechas de nuestro país, y por supuesto para quienes desde afuera están maniobrando para que se caiga el líder de izquierda, el líder progresista.
Esta noticia vamos a seguir amplificándola en todos los formatos en las redes sociales y por supuesto vamos a dar a conocerla también con una entrevista como tal a diferentes instancias para que de alguna u otra manera se proteja la vida del líder del movimiento indígena, campesino y popular de nuestro país. Con estos detalles, yo le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa El Alto de Pie a Capacha, el informativo diario. Yatia Huinaca, El Alto de Pie, noticias. Hoy, precisamente, el presidente junto a su ministro de Economía dieron a conocer medidas económicas. La gente está pidiendo a gritos estabilidad, está pidiendo certidumbre en medio de las pugnas internas de este binomio. Y para salvar la jornada, Rodrigo Paz Pereira y su ministro lanzaron dos temas. Uno que tiene que ver, dice, con la reducción del gasto fiscal, es decir, salarios, empresas públicas, lo que habían anunciado de pronto, ¿no? Como consignas, pero a detalle nadie sabe. Dice que van a esperar hasta el mes de febrero. Y por otro lado también ha eliminado 4 tipos de impuestos. Uno de ellos que nos llama la atención y nos indigna tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. Ese impuesto fue creado precisamente porque la gente adinerada, poderosa de este país hace su fortuna ¿cómo? Con el pueblo. Un ejemplo, los banqueros. Los banqueros mueven cifras millonarias, no solamente dentro de Bolivia, sino fuera de nuestro país. Y precisamente para equiparar y que sea justo lo que cada quien gana y cada quien provee también con su fuerza laboral, es que se había creado hace años atrás este impuesto a las grandes fortunas, que ahora fue revertido. Y usted dirá, pero ¿por qué está haciendo esto Rodrigo Paz? Porque Rodrigo Paz nos vendió un discurso en campaña electoral completamente falaz, mentiroso. Porque dijo, soy de centro. Y uno de centro pues piensa en el pueblo, pero llegó al poder y ahora pues está devolviendo todos los privilegios y ventajas para quien representa. ¿A quiénes representa Rodrigo Paz? A la oligarquía, a la élite, a la gente más rica de este país. Era de esperarse ya este golpe a la economía de los más pobres. El gobierno de Rodrigo Paz va a gobernar al pueblo bajo la tutela de la Embajada norteamericana, porque estas medidas que está aplicando son las mismas que prevé el Fondo Monetario Internacional. Nunca, pero nunca afecta al sector más empoderado económicamente de una sociedad. Rodrigo Paz trabaja para las élites, para la oligarquía empresarial, porque además está distribuida en diferentes cargos dentro del gobierno. Yo no esperaba menos. Qué lamentable que ahora un impuesto que es sumamente importante, el impuesto a las grandes fortunas, que de alguna u otra manera paliaba, ¿no?, con nuestra economía en Bolivia, en beneficio de la gente que menos tiene, ahora resulta que lo está revirtiendo, entre otras medidas. Una vez más reitero, son medidas a la medida, valga la redundancia, del grupo que él representa. Y él representa solo a una élite corporativista empresarial. A propósito de estos anuncios del nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira, hizo una valoración la exministra de Desarrollo Productivo que acompañó en su momento al expresidente Evo Morales Saima. Ha calificado de unas medidas parche, medidas pobres, pero además ha indicado que no ayuda en nada a la clase empobrecida. De todas maneras, el anuncio fue muy pobre. En primer lugar, anunciaron que iban a publicar los pagos del Ministerio de Economía a los acreedores, como si fuera una gran noticia. Es una medida administrativa que sí, que indica transparencia, pero no es una noticia para el pueblo, sino para los acreedores del Ministerio. Lo segundo, que van a disminuir los gastos del gobierno, que también ya lo habían anunciado, solo que han dado ahora un porcentaje, que van a solicitar a la Asamblea Legislativa que les permitan reformular el presupuesto, cosa que tampoco es noticia porque se suponía que iban a reformular el presupuesto. Al final, a regañadientas, han logrado sacar los periodistas con preguntas que lo van a hacer hasta el mes de febrero. Es gravísimo, gravísimo. Si no tienen la menor idea de lo que van a hacer, hasta febrero van a recién reformular el presupuesto, incluso las variables macroeconómicas, que eso ya estaba publicado hace mucho tiempo, y sus economistas, por supuesto, tendrían que haber trabajado en eso. Pero como no eran sus economistas, eran los economistas de Doria Medina,
aunque ellos también debían haber, en otra fórmula de gobierno debían haber formulado, no lo han hecho. Y tercero, lo que es más grave, van a suspender impuestos. ¿Pero qué impuestos van a suspender? Hay que alegrarse, la gente de clase media o pobre tendría que alegrarse, o por lo menos van a aprobar esa ley de diferimiento que los gremiales y los artesanos quieren que se apruebe. No, más bien han dicho que no. En el caso de los impuestos, ¿qué impuestos van a levantar? Van a suspender el impuesto a las grandes fortunas. Ese impuesto que les obligaron en todos los países del mundo igualito a pagar a los ricos en el momento del COVID, que se creó cuando había COVID en todos los países del mundo, incluso en el gobierno de Áñez, porque había que hacerlo en todos los países del mundo por regla general. Se creó con que los ricos tienen que aportar a la enfermedad del COVID, pues ahora lo suspende Rodrigo Paz. Pues entonces, no hay ninguna buena noticia para los pobres. El gobierno está empezando su tercera semana y ya su primera marcha ha sido del propio vicepresidente Edman Lara. Ahora la segunda marcha, que está programada ya para mañana, 26, pues tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con esta gran molestia de revertir una norma aprobada por el anterior gobierno. Nos referimos al diferimiento bancario, es decir, reprogramar el pago de los créditos. Y yo le decía, Rodrigo Paz Pereira trabaja para la gente rica de este país. Obviamente no le interesa lo que la gente todos los días le toca ahorrar, con qué sacrificio para pagar estos créditos bancarios. Y así los banqueros se dan la vida que se dan. Lo cierto es que mañana, producto de este retroceso con esta medida, van a marchar quienes estaban siendo beneficiarios del diferimiento bancario. Estamos convocando a todos nuestros compañeros afectados del sistema financiero para que esto va a ser la primera marcha el día de mañana. Estamos convocando a nivel nacional en la altura cervecería para ir a exigir el cumplimiento de la ley 1670, que realmente mucha gente en este momento necesita este diferimiento, ya que no hay movimiento económico a nivel nacional. ¿Cuándo debería haberse cumplido? ¿Desde cuándo dar inicio a esta ley? Ahorita la ley está vigente desde el 5 de noviembre. Lamentablemente, a sola voz del señor ministro de Economía, lo ha paralizado esta ley de diferimiento. Y mucha gente en este momento ha dejado de pagar a los bancos por esa situación. El día de mañana se está convocando a esta marcha en defensa a la ley 1670. ¿Y no ha habido un acercamiento con esta autoridad y no les ha dicho por qué se ha paralizado o han paralizado? Lamentablemente hemos mandado notas de audiencia para que este sector sea escuchado. Lamentablemente el ministro de Economía hace de oídos sordos, por lo cual hemos decidido, nuestros compañeros de base y las personas afectadas han decidido bajar con una marcha de protesta. Esta va a ser la primera marcha. El día de mañana no somos escuchados en el Ministerio ni en el Tribunal Constitucional. Esto se va a masificar. Cuando un convenio es informal, como el caso que ha ocurrido acá en la ciudad del Alto con el tema de pasajes, porque nunca hubo una normativa que lo avale, pues pasa lo que está pasando hoy en día. Está de cabeza el transporte público, porque ellos se dan modos para tratar de cumplir con sus rentas, tratar de lidiar con el mal estado de las calles, con el congestionamiento vehicular, obras que empiezan, que nunca acaban, que cortan tramos, no hacen vías alternas. Hay un cúmulo de problemas, además de la crisis económica, por lo que ya a los transportistas les cuesta el doble y hasta el triple cualquier repuesto para reparar sus vehículos. Frente a ello tenemos a una población indefensa y al medio está un secretario de movilidad urbana inútil. Es un gasto insulso esa secretaría porque no sabemos realmente qué ha hecho para el transporte y qué ha hecho para los usuarios. Ahora hay un tema muy álgido y la gente ya está cansada, como quien dice, están hartos. ¿De qué? Del trameaje que cada día va empeorando en nuestra urbe alteña. Hemos venido a denunciar hasta acá el día de hoy, martes 25 de noviembre, en contra del trameaje.
En los 14 distritos municipales el trameaje está campeante y los servidores públicos del municipio no están haciendo nada. El día de hoy tenemos fotos que hemos sacado, los vecinos nos mandan a cada rato las denuncias, ya no existe a la ceja. Todos están caminando hasta Río Seco y desde Río Seco a la ceja. Y en las noches están cobrando 2 bolivianos. Esa es la denuncia que hemos venido a hacer el día de hoy. Exigimos a la alcaldesa que pueda trabajar hasta el último día de sus funciones, mediante la movilidad urbana que tiene que controlar este trameaje. Están afectando directamente al bolsillo de cada vecino, a la familia de cada vecino, y eso es algo intolerante, insostenible. Hermanos y hermanas, exigimos que puedan hacer las diligencias inmediatas, que se puedan hacer mesas de trabajo de manera responsable, de manera eficiente, eficaz. Hablemos de temas también geopolíticos. Cuando hace rato hablábamos a un inicio del programa de Maximiliano Dávila y la narrativa de querer afectar a un líder como Evo Morales, que ha gobernado nuestro país durante 14 años y que era muy reconocido internacionalmente y que estaba aplicando medidas en justicia por un pueblo empobrecido, pues todo eso le molesta a quienes, a las derechas, porque las derechas viven de los pobres, los explotan, los exprimen, pero ellos bien gracias. Sus fortunas siguen y siguen y siguen creciendo, pero además someten a este pueblo empobrecido. Esa lógica siempre la ha manejado la embajada, pero ¿qué hace cuando un gobierno o un binomio, en este caso Bolivia, por ejemplo, gana también gente que es de las izquierdas, como lo hizo Evo Morales, ¿no? Pues lo enfrentan, lo debilitan con mentiras y casos armados. Así está pasando hoy en día en México contra la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hablan de narcotráfico, hablan de carteles y hablan de movilizaciones para afectar este gobierno progresista. Está pasando en Venezuela. Han catalogado que inclusive el líder de un denominado cártel de los soles es Nicolás Maduro, también otro líder progresista de izquierda. Está pasando eso en Brasil de alguna u otra manera. Claro, Brasil es un monstruo hablando demográficamente, hablando de su comercio, de su economía. Es un monstruo, no es fácil atacar a Lula da Silva, pero lo están haciendo igualmente. Entonces, en Ecuador no será un líder de izquierda, pero lo cierto es que el pueblo también ahí está luchando contra todas las injusticias de un gobierno de derecha. Pero, ¿quién apoya a ese gobierno de derecha en Ecuador? La embajada norteamericana, para mantenerlo a toda costa, pese a que hay muertos justamente de las filas de la clase indígena y campesina. Entonces se dan cuenta cómo es la lucha dispareja y la lucha siempre es la misma. Y lamentamos muchísimo, de verdad, que ahora mismo estos temas de involucrarlos con temas de narcotráfico sea el común denominador para todos estos líderes progresistas. Hoy hablamos con la prensa de esta noticia escandalosa. Justamente salió publicado en algunos medios de comunicación como la radio Causa Chuncoca, está en su página digital, la entrevista completa que hizo Pepe Pomacusi. ¿A quién? A Maximiliano Dávila. Hoy se les cayó la careta, esa falsa narrativa que la embajada norteamericana también quiso imponer acá en Bolivia en contra del líder Evo Morales Ayma. Las revelaciones que hace Maximiliano Dávila son realmente contundentes, porque querían obligarlo a título de obtener su libertad, de poder de alguna manera involucrar en temas de narcotráfico, no solamente al expresidente de nuestro país, sino también a otros exministros que lo acompañaron en su momento. Y ahí se está desmantelando toda esta mentira armada desde la embajada de los Estados Unidos, las derechas de nuestro país, y con este mal gobierno que ya gracias a Dios salió de Luis Arce Catacora. ¿Todo para qué? Para eliminar y debilitar a las izquierdas con un liderazgo tan fuerte como el de Evo Morales. A Evo Morales no es de ahora que lo acusan, llevan pero así más de 25 años diciéndole lo mismo, pero nunca lo han podido probar, inclusive en el gobierno de facto de Yanine Áñez. Por lo tanto, esta mentira se cae, es una narrativa armada
para debilitar al representante máximo del poder social que ostenta hoy mismo, sin tener un cargo en el gobierno, sin tener inclusive sigla. Evo Morales sigue representando esa fuerza social de lucha por la gente que más necesita nuestro país. Ojalá que esta verdad trascienda, porque lo que el gobierno quiere hacer es tratar de debilitar con acusaciones falsas a la que está acostumbrada la Embajada de Estados Unidos, y es que a los líderes progresistas siempre los tildan de narcotraficantes. Pero miren, han recibido una patada realmente los del gobierno estadounidense cuando Maximiliano Dávila revela que lo querían obligar para involucrar a exautoridades, incluida Evo Morales, para de esa manera no obtener su disque libertad. Ahí está la falsa narrativa de las derechas. Enseguida volvemos con tu programa El Alto de Pie con Tilma Lanoca.